seguimos. Otra vez comenzó, es nada más un capítulo y ya. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar la sana doctrina y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decían su doctrina. Este 4 es muy bueno porque hay una parábola que solamente aquí aparece, la del sembrador. No esta, sino la que viene un poquito más adelante. Esta es igual a la de Mateo 13 y Lucas 8. Oíd, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, más a nosotros ya nos dejó de hablar por parábolas, ¿no? O sea, Apocalipsis no es una parábola. A pesar de que tiene muchos signos, no es ninguna parábola. Okay. Oíd, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Bueno, el sembrador número 1 es él y su iglesia también está haciendo estas labores, ¿verdad? El labrador, sembrador, dice Santiago 5, somos labradores, y que debemos de sembrar y tener paciencia hasta recibir la lluvia. Y al sembrar, ¿qué se siembra? La palabra. ¿Cómo la sembramos? Hablando, imposible que siembres si no hablas. Sabiendo también que hay diferentes clases de tierra, ¿verdad? Y que solo en la buena tierra fructifica. Aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Estas aves del cielo son espirituales. Es Satanás. Es el pecado. Y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. O quizás no hicieron un hoyo muy profundo. La verdad es de que si quieres plantar algo tienes que hacer un hoyo profundo. Si no, ¿cómo? No crece nada, no va a resistir, no va a dar frutos. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Bueno, quien seca, quien hace infructuosa la palabra siempre es el diablo, las pasiones juveniles, las concupiscencias de este mundo, el hombre viejo, las doctrinas de la iglesia apóstata y bla, bla, bla. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Los espinos, la criatura vieja, pues tiene que mermar, no tiene que crecer. Así es. Pero otra parte cayó en buena tierra. Estos son los hijos de Dios y también nos habla de uno de 4 casos. O sea que es una pequeña manada. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30 como semilla de mostaza, a 60, a 100 por uno con perseverancia. Entonces se les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿qué hay que oír? Que la palabra no es para todos. Y que hay muchos fingidores y que hay mucha gente que momentáneamente la reciben y después hasta luego. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban. ¿Te acuerdas? Esto también lo dijo Isaías en el capítulo 6 y lo hablamos ese día que estudiamos. Porque pareciera algo tremenda esta palabra de Cristo, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. No, porque no es el momento. Israel quedó en suspenso, o quedó más bien entre paréntesis hasta la gran tribulación. Se cerró, en el momento en que el rey es negado por su pueblo, se abre la dispensación de los gentiles, o sea, el tiempo de la novia, en el cual pues son judíos y gentiles llamados, y cuando esta compañía quede formada perfectamente, viene el arrebatamiento y comienza la gran tribulación, y entonces sí, a tratar con Israel por medio de 2 testigos, 144,000 judíos, más miles y miles que sí van a pasar la gran tribulación y que no se van a dejar marcar por esta persona, no se van a dejar engañar por esta persona que va a estar dotada de un poder engañoso muy fuerte. No va a ser ningún monstruo espeluznante, horrible, que va a dar miedo, al contrario, no va a ser Hitler. Un bondadoso, sagaz, diplomático, que sabe conciliar ahí a medio mundo, ¿me entiendes? Y todo el mundo se somete y dice sí, así va a ser. Bueno, y les han perdonado los pecados. En parte también lo dice por la simiente de Caín. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entendéis más bien? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, es Cristo y el que la esté sembrando.
Es el Espíritu Santo en nosotros, desde luego, no somos nosotros. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, las aves del campo, las aves del cielo, que también tiene su cizaña, y en las mismas iglesias. Por eso hay que estar alertas de que no se metan lobos rapaces. A mí ya se me han metido 2 y los corrí. Pero después de un tiempo, porque vi sus intenciones macabras de catolizar. Esos son los que junto al camino viene Satanás, ¿verdad? Con sus palabras persuasivas, con sus... también por medio de interpretar la Biblia. Sí, de interpretarla, es gravísimo. La Biblia no está sujeta a interpretaciones, sino que se revela a sí misma. Y después que la oyen, enseguida viene Satanás, quita la palabra que se sembró, no en sus corazones, sino en ellos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, y después vienen las pruebas y hasta luego. Sí, es emocional. Es emocional completamente. Y bueno, estos son los sensuales, que dice Judas, no los espirituales. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, no aguantan, hasta luego. Un ejemplo, Juan Marcos, que andaba con Bernabé y Pablo. Juan Marcos no aguantaba nada. Por eso Pablo ya no lo quiso en el ministerio después, ¿no? Pues tiene miedo de pasar la noche en la calle. Por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, ¿verdad? El trabajo, los hijos, el cuidado del cuerpo. ¿Qué te importa tu cuerpo? Digo, no es que lo destruyas, pero como hoy se cuida el cuerpo, el cuidado del cuerpo es un ídolo, 100%. Los afanes de este siglo y la codicia, el engaño de las riquezas. El dinero es un engaño, acá está clarísimo. Entran y ahogan la palabra y se hacen fructuosa. Esos son los que fueron sembrados en buena tierra, que es la iglesia de Dios. Los que dan fruto con perseverancia, la reciben y dan fruto a 30, 60, 100 por uno por medio de pruebas, muriendo a la carne, si no, no damos frutos. También les dijo esto: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Bueno, lo vimos, Él es el verbo, Él es la luz, vino la luz, no para ser escondida y puesta debajo del almud, sino para iluminar, ¿verdad?, a cada vela del candelero. Cada hijo de Dios es una vela del gran candelero, que es Cristo, así es. No es para ponerla en el candelero, sí, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo está, pues, desnudo ante la presencia de Dios, quien va a juzgar todo, ni escondido que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano, la luz lo revela todo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís ¿a quién? A los demás. Eso lo dijo también. No, así es. Os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís. O sea, aquí habla más bien de revelación. El que tiene revelación va a crecer en revelación. El que tiene entendimiento, que es lo que quiere Cristo, nada más que el entendimiento es por fe, va a crecer en entendimiento. Se nos va a añadir todo lo que supuestamente es del impío. Todo lo que el impío tiene es para los hijos de Dios. Es repartir el botín, lo hacían en el Antiguo Testamento. Y ahora el botín es espiritual. No es que vamos a heredar las casas de los impíos y los palacios de ellos. No se refiere a eso. Esta es la parábola que te digo que solamente está aquí en Cristo, la del crecimiento de la semilla, que está solamente aquí en Marcos. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Bueno, nosotros ha echado su semilla, ahora estamos ya también tratando de edificar en otros o sembrar en otros. Eso lo debemos hacer, ir por todo el mundo. Y duerme y se levante de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque ¿quién da el crecimiento? Él. Y no sabemos cómo, o sea, no entendemos cómo, sin embargo crece. Eso es lo maravilloso. No nos damos ni cuenta cuando ya estamos dando frutos. Los hijos de Dios no están tratando inmediatamente, no están preocupados por los frutos, solitos llegan. No están pensando en: ay, quiero dar frutos para Dios, quiero dar frutos. Están viviendo y sin darse cuenta están produciendo esos frutos.
No están todo el día haciendo un inventario, a ver a cuántos ya llevé a Cristo. Cuando David hizo el censo le fue como en feria. Eso es no solamente querer medir fuerzas, eso es lo que quiso David, a ver qué tan fuerte soy. ¿Para qué te preguntas cuántos frutos has dado o cuántas personas has llevado a Cristo? Ni sabes. Sí, que él sepa cómo, como Juan 3:8 nos dice, que los que son renacidos son como el viento, que no saben de dónde vienen ni a dónde van, pero sí sabemos lo más importante, quién está con nosotros, porque de suyo lleva, esto es un proceso, el proceso de estos de crecimiento de la palabra es un proceso, nos lo dice a través de esta metáfora o parábola, de suyo lleva fruto la tierra, pero primero hierba, ¿ok? Primero hierba, luego espiga. Y no es inmediatamente, primero es la hierba, luego la espiga, después grano lleno de la espiga, tercera fase, son 3 fases, y luego cuando ya está el fruto maduro, que viene a ser una cuarta fase, enseguida se mete la hoz. ¿Quién mete la hoz? Él, ¿verdad? Así es, porque la siega ha llegado. Y separa trigo y cizaña y da crecimiento. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo, otra vez la cizaña, viene a morar bajo su sombra, como lo vemos en el parque. Hay mucha cizaña en el parque. Tienen que venir siempre en la iglesia de Dios, se vienen a instalar aves del cielo. Son nubes como las que dice Judas, nubes sin agua, que nada más están ahí, pues así es. Esas son las aves del cielo, no son avecitas que vienen, no, definitivamente es la cizaña que viene con doctrinas de miseria. Pablo lo dijo, lo decía, temo que en mi partida van a entrar lobos rapaces, entraron los judaizantes, ojalá se mutilaran los perros estos que quieren que se circunciden. ¿Por qué quieren que se circunciden, malvados? Bueno, terminamos. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, o sea, conforme a la capacidad que vamos teniendo, ¿verdad? Porque tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no puedo sobrellevarlas. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba a todos. Entonces, mientras no seamos capaces de oír la doctrina, vamos a seguir con parábolas, pero esa es papilla. Hay que ir por el alimento sólido. Ya no hablaré en parábolas, ya. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pues sí, pero solo la barca de Cristo salva. Hay muchas otras barcas, hay muchas cruces, pero solo la cruz de Cristo salva. Pero se levantó una gran tempestad, literalmente, pero aquí hay que entenderlo espiritualmente, las tempestades espirituales, o sea, en el alma, las pruebas. Se suscita una tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Así también a veces creemos que una prueba, una persecución, una tribulación nos está anegando. Y bueno, vemos el poder de Cristo para calmar toda tempestad espiritual y también para calmar, sí, echaban las olas y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, durmiendo, descansando, reposando, enseñándonos que él tiene el control al grado de que él va a dormir, ¿no? Y ellos aquí llenos de miedo sobre el cabezal, y le despertaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, no fue muy buena forma de acercarse, pero pues, había una tempestad. Y levantándose reprendió al viento. Esta es la potestad que él tiene, tanto físicamente, el viento físico, pero los vientos tempestuosos del malvado diablo. Y le dijo al mar, como le decían al diablo, ¡calla! Enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, paz y bonanza espiritual. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué echa fuera el miedo? La fe. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues es Dios. Ellos no iban a entender nada hasta que no llegara el Espíritu Santo, o sea, Cristo no había sido glorificado. Bueno,
Pues básicamente la palabra, el crecimiento de la palabra como lo vemos aquí, que en realidad no es para todos, pero al mismo tiempo es para todos, o sea, Es todo... para todos en el sentido de que hay que dar testimonio. Exacto, pero realmente solo da fruto en pocos, ¿no? Y eso es algo pues para reflexionar a nivel personal, ¿qué parte soy yo? Soy buena tierra, eso yo creo que es importante. Los hijos, las buenas tierras dan fruto a 30, 60, o sea, van de menos a más. Y la cizaña da frutos inmediatos, o sea, el diablo, ¿no? Es al principio, pero después no hay nada. Y no hay nada realmente en el fondo, en la cizaña, ¿no? Entonces, eso es. Marce, ¿quieres? Sí. Sí, a mí me sorprendió mucho el 3:31, creo. Bueno, en el 33, que dice que quién es su familia, y él voltea a ver a sus hermanos y dice, esta es mi familia. Entonces, ¿cómo se va convirtiendo esto en tu todo, ¿no? O sea, toda tu vida ya se convierte en tu familia, tu padre, tu madre, todo. Y es precioso ver esto, que como en Job, que deja todo, aquí también es dejar todo, es cambiar todo por nueva familia y cambiarlo por algo hermoso, ¿no? Es muy bonito. Sí. Pues a mí lo que puedo comentar y quiero comentar ahorita es en mi testimonio, ¿no? Yo he vivido y he crecido en una barca que ha navegado sobre en un mar tempestuoso y del temor, ¿no? Y sin Cristo dormido en el cabezal. Y sin Cristo dormido en el cabezal. Entonces, el temor, ahí he estado yo navegando, ahí mis padres también, en el temor, me infundaron. Y sin Cristo, pues, fue una vida que finalmente derivó en que pues, todo lo que el impío teme, pues eso le vendrá, ¿no? Entonces, todo llega, todo me llegó. Hasta que en medio de la más fuerte movimiento del agua, casi un maremoto, y yo ahí en mi barquita, él apareció, en el tsunami, él apareció y me empezó a mostrar, pues él apareció ahí acostado, ¿no? Y tranquilo, en reposo, mientras yo ya enloquecía y también estuve a 2 de tirarme al mar. Y bueno, para mí eso ha sido uno de los mayores logros que el Mesías ha hecho en mi vida, sacarme de ese mar de turbulencia del temor y enseñarme a vivir en el reposo y en la confianza y en la fe de que pase lo que pase, vuelvo a lo mismo, Él está, Él me ama, Él nos ama, sí, y nos invita, así como Juan estuvo recostado en el pecho de, bueno, yo también le pido a Dios todos los días que me ayude a vivir ahí con mi cabeza puesta en ese pecho, ¿no? Luis. Gracias. Pues a mí me llama la atención en el capítulo 4 la frecuencia con la que aparecen las palabras semilla, sembrar, la gran variedad de parábolas que también hablan al respecto de estos términos, porque creo que hay un énfasis muy importante y de mucha preeminencia de parte del Señor en compartir, en llamar, en salvar. Ahí está hablando, haciendo, pues si no un llamado, al menos así ilustrando demasiado cómo cuando se comparte el evangelio la gente puede ser alcanzada, pero hay un problema cuando ellos son alcanzados, pues hay varias cosas, que la parábola que se ahoga, que la parábola que la quema el sol, que la parábola que la comen las aves. ¿Cómo puede haber en algo una obra tan importante para Dios como lo es salvar a todos, y al mismo tiempo el contraataque del enemigo para tratar de destruir esa semilla, ese mensaje, y finalmente pase lo que el sarcasmo que está aquí en el versículo 32 del capítulo 4, ¿no? Dice, pero cuando se ha sembrado, crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas hasta que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. Esto es un crecimiento antinatural, ¿no? Por ejemplo, una semilla de mostaza pues debe dar un arbustito de mostaza, pero de repente dice que da una hortaliza y después dice que da ramas, o sea, va creciendo como que de una manera muy rara, ¿no? O sea, una semilla de mostaza da unas hortalizas. Habría que ver realmente cómo es el crecimiento. Yo nunca he sembrado una semilla de mostaza, sería interesante
que alguien plantara una macetita y ver qué sucede, porque seguramente Cristo habló con conocimiento de causa y debe de ser una semilla que sí, es chiquita, es muy lenta de crecimiento, pero una vez que da, el alcance que tiene llega al grado de que pues las aves del cielo vienen ahí a hacer nidos. Sí, porque por ejemplo a lo mejor ahí tomar en cuenta que es que puede ir creciendo el que se acerca al Señor, sería un crecimiento a lo mejor un poco, pues no muy natural, ¿no? No como la semilla de mostaza, aquí nada más bien habla de una deformación al crecer, ¿no? Cristo rompe todo lo natural, lo rebasa todo lo natural y por eso es puede ser un crecimiento sobrenatural. Algo fuera de lo normal, una transformación de testimonio fuera de lo normal, algo así. Pues de entrada es aparentemente ilógico, ¿verdad? Que la semilla más chica pueda ser la más profusa en rendimiento al final. Eso sí es aparentemente ilógico y como toda la palabra es de entrada ilógica y escandalosa. Porque por ejemplo en el paralelo de Mateo 13:31, en este mismo fragmento del contexto añaden a la levadura, ¿no? Como la levadura también es escondida en las 3 medidas y una vez más habla de como que hay algo escondido que a lo mejor puede ser mucha cizaña, muchos buenos alcanzados, pero hay mucha cosa que no es, que está entremetida entre lo que sí es, ¿no? Sí, hemos hablado de esta parábola de las 3 medidas y la relacionamos con la mujer, bueno, de Satanás, y las 3 medidas son las 3 doctrinas que denuncia Apocalipsis 2 y 3. Nicolaísmo, que son las 3 plagas, grandes plagas de las que está infectada la iglesia apóstata, aunque hay otras plagas por abajo de ellas, ¿no? Pero nicolaísmo, jezabelismo, que será interesante hacer un estudio exclusivo de Apocalipsis y vamos a ayudar. Pues sí. Perdón, bueno, lo que pasa es que por ejemplo es curioso ahorita que se tocaba el tema de Apocalipsis, como esas 3 medidas de harina en una tabla de las pesos y medidas, las tres medidas son una efa, vuelve a ser la misma mujer de maldad de Zacarías 4. Sí, tiene concordancia con eso. Tú ya checaste las medidas y son efas. Bueno, fíjate. Entonces es también la misma mujer de Isaías 27. Y de Zacarías, claro que sí, que tomó algunas medidas. Bueno, pues esto es para que otros y otras puedan llegar al Mesías, a la sana doctrina, y que Dios te bendiga. Gracias Elisa, Rolando, Marcela, Luis, Jackie, y hasta la próxima en polvoymiseria.com.